Siguiendo con nuestro repaso de métodos de las colecciones, vamos a por las listas. Ya conocemos algunos, pero hay bastantes más. Vamos a comenzar por el que ya conocemos. Supone que tenemos una lista con varios elementos. Tenemos, en primer lugar, el append. Lista append para añadir un elemento al final, un número 6. Otro método muy interesante es el clear. Lista, clear, y fijaros lo que hace. Clear borra todos los elementos que forman la lista, deja la lista vacía. Clear, de hecho, es vaciar. También podemos unir varias listas, por ejemplo, lista 1, 1, 2 y 3, lista 2, 4, 5 y 6. Con el método extend, lista 1, extend, lista 2, lo que tenemos es una unión de la lista 1 con la lista 2, como veis aquí. Otro método que comparten las listas con las cadenas puede ser el count, que nos permite contar cuántas veces aparece un elemento en una lista. Por ejemplo, hola, mundo. Vamos a hacerle un count directamente para ver cuántas veces aparece la palabra mundo. Como veis, nos dice que aparece 2 veces. O la palabra hola una vez. De forma similar, podemos utilizar la palabra index para referirnos al método índice que nos devuelve el lugar donde aparece un elemento. Sería parecido al find de las cadenas, pero llamado index para las listas. ¿Cuándo aparece hola en la lista? Pues en la primera posición, en el índice 0. ¿Cuándo aparece mundo? Pues en la segunda, ¿no? En el índice 1. Fijaros que no busca el último, solamente busca el primero. Otro método muy interesante, más bien relacionado con el append, pero que en lugar de agregar un elemento al final de la lista, nos permite introducirlo en medio, en una posición que nosotros queramos, es el insert. Por ejemplo, si tuviéramos una lista con varios elementos, 1, 2 y 3, por ejemplo, podríamos añadir con el insert un elemento al principio de la lista. Insert, y aquí le pasaríamos el índice 0 para hacer referencia a la primera posición, donde queremos insertar el elemento, y por ejemplo, fijaros, voy a poner un 0 en la posición 0. Voy a hacer un print de esta lista, y ahí tengo mi 0 al principio. Sin embargo, imaginad si tuviéramos esta lista, con varios múltiples de 5. El 5, el 10, el 15 y el 25. Nos falta el 20 en la penúltima posición de la lista. Claro, si fuera al final, podríamos utilizar el append para añadirlo al final. Pero el insert nos permite introducirlo mucho más sencillo para la penúltima posición. Simplemente tendríamos que hacer un insert y decirle para la penúltima posición, con un -1, añadir el valor 20. Si mostramos la lista, ahí hemos añadido el 20. Tened en cuenta que -1 hace referencia al lugar en el que vamos a introducir el elemento. Pero es muy distinto de cómo funciona la append, que lo añada al final. Al decirlo -1, lo que hemos dicho es que queremos añadir justo antes del último otro valor, es decir, en el penúltimo lugar, ¿de acuerdo? Si quisiéramos insertar con el insert en el último lugar, como el append, no lo podemos hacer. Con un número negativo, tendríamos que hacerlo con un número en positivo. Por ejemplo, calculando la longitud total de esta lista, que tiene 5 elementos, insert, y para la supuesta posición 6, insertar el 30. Mostramos la lista y ahí tenemos el 30, ¿de acuerdo? Si en cambio insertásemos en una posición donde sabemos que no hay nada, por ejemplo la posición
20, un número, por ejemplo el 999, también nos funciona, pero mirad lo que pasa. Que simplemente lo añade al final. Es decir, que cuando no encuentra el índice, el insert lo que hace es añadir elementos al final y se comporta como un append. Otro método que ya vimos, teniendo una lista, por ejemplo, con varios elementos, 10, 20, 30, 40 y 50, es el pop, que nos permitía sacar elementos y borrarlos de la lista. Por defecto, el pop nos permite borrar, fijaros, el último elemento de la lista. Si volvemos a mostrar la lista, ya no tenemos el 50. Pero también podemos indicarle un índice a partir del cual queremos sacarlo. Por ejemplo, podríamos sacarle un pop pasándole el índice 0. Ya hemos sacado con el índice 0 haciendo referencia al primer elemento el 10. Por tanto, ahora la lista ya no tiene el 10, solo tiene el 20, el 30, el 40. Recordad, lo útil del pop es asignar el valor a una variable, el que devuelve este método, porque de esa forma lo podemos manejar y hacer algo, porque si no, lo borramos directamente. Y precisamente para borrar directamente un valor, suponiendo que tenemos todavía esta lista, 20, 30 y 40, podemos borrar el 30. ¿Cómo? Pues haciendo referencia a la lista con un método llamado remove y pasándole el valor que queremos borrar, el 30. Si mostramos la lista otra vez, ya hemos borrado el 30. ¿Y si tuviéramos varias veces un valor en una lista? Lista igual 20, 30, 30, 30, 40. Si hacemos un remove de los 30, ¿qué sucederá? Pues como veis, solo borra el primero. Otro método bastante interesante es el reverse, que nos permite dar la vuelta a una lista. Fijaros que aquí tenemos 20, 30, 30 y 40. Podríamos darle la vuelta a la lista. Por ejemplo, L.reverse. Y si mostramos la L, ya le hemos dado la vuelta. Fijaros, por cierto, que no le damos la vuelta y devolvemos la lista volteada, sino que le damos la vuelta a la propia lista. Estamos revirtiendo la propia lista. De hecho, lo que se me ocurre, viendo que podemos darle la vuelta a una lista, es que quizá podemos darle la vuelta a una cadena. También con el reverse. Pues no podemos, porque el reverse no existe en las cadenas de caracteres. Pero quizá podríamos hacer un truco. Fijaros, con lo que ahora conocemos, podríamos hacer lo siguiente. Vamos a comenzar creando una lista a partir de una cadena. List. Hola mundo. Ahora tenemos en la lista todos los caracteres separados por comas de la frase hola mundo. Y lo que queremos hacer es darle la vuelta. Lista.reverse. Vamos a mostrarla. Y ahora tenemos la cadena del revés. ¿Cómo podemos ahora crear una cadena a partir de esta lista? Pues podemos utilizar el join. También existe el join. Y podemos pasarle en lugar de una cadena, una lista. Fijaros. Vamos a asignar a cadena todos los caracteres de la lista con un carácter vacío, es decir, que los ponga todos juntos. De esta forma. Y lo que tendremos en cadena es una cadena volteada gracias a la conversión de una cadena a una lista, dándole la vuelta a la lista, volviendo a juntar los caracteres y ahí tenemos una cadena del revés. Por último, una de las funcionalidades o métodos más interesantes de las listas es que podemos ordenar los elementos. Por ejemplo, imaginad que tenemos una lista de números con varios números desordenados. 5, menos 10, 25 o 35, el 0, menos 65 y el 100. Y queremos ordenarlos automáticamente. Lo que haríamos es llamar al método sort. Y si mostramos la lista una vez hemos llamado al método sort,
Como veis, se nos ordena automáticamente menos 65, menos 10, 0, 5, 35 y 100. Os aconsejo utilizarlo normalmente para ordenar números, o también podéis ordenar pues, distintas palabras, siempre y cuando todas empiecen por minúscula o mayúscula, porque si no, quizá pues funciona de alguna forma rara. De todas formas, existe la posibilidad de ordenar de forma inversa una lista. En lugar de hacerlo de más pequeño a más grande, también podemos ordenar esta lista pasándole un argumento llamado reverse con el valor true, de esta forma, y lo que tendremos es una lista, pero ordenada del revés, de más grande a más pequeño, como veis. Hay más métodos, pero como siempre, creo que estos son los más importantes e interesantes, así que vamos a dejarlo aquí.